Muy buenas tardes a todos los asistentes al seminario de hoy, al seminario web. Buenos días si nos están viendo desde Latinoamérica. Creo que se me está escuchando correctamente para ver el chat. Supongo que sí. Bien, como digo, muy buenas y bienvenidos a este seminario web. Mi nombre es Moisés Martínez y bueno, voy a ser el organizador, el ponente del seminario web de hoy que trata sobre etapas constructivas dentro del nuevo RFN 6. Mi compañero José Martínez está de panelista, entonces cualquier duda que tengan durante el seminario pues lo pueden colocar en la parte de preguntas y bueno, José tratará de responder y si no las intentaré responder yo al final del seminario web. La plataforma que utilizamos es la habitual, es GoToWebinar, disculpen. Y bueno, tienen el panel de la derecha, pueden levantar la mano, hacer alguna pregunta, incluso le podemos pasar el audio, pueden escribir en el chat, etcétera. Y como digo, bueno, pues en la medida de lo posible iremos resolviendo las dudas mientras estamos haciendo el seminario. El contenido del día de hoy, primero vamos a definir una serie de fases constructivas sobre un modelo, el que estás viendo en pantalla. Realmente veremos 3 modelos, pero el que más trabajaremos será de esta especie de edificación. Una vez que definimos las fases sobre el modelo a nivel constructivo, por decirlo de algún modo, habrá que definir las cargas que entran en juego en cada una de estas fases. Más tarde veremos cómo RFN 6 permite el diseño conjunto, vamos a decir, digamos de hormigón, acero, madera, la tipología estructural que sea, vamos a poder diseñar teniendo en cuenta las fases constructivas. Finalmente veremos pues, cómo podemos extraer un informe de resultados y documentar. Bien, dicho esta pequeña introducción, vamos a ir al programa. Aquí lo tenemos. Y bueno, este es el primer punto, el primer modelo que vamos a ver hoy. Es un modelo, una especie de edificación, como decía, tiene un núcleo, digamos, de pantallas de hormigón de 40 centímetros de espesor, de las cuales pues cuelga una serie de losas que además tienen 20 centímetros de espesor y descansan sobre esta columna. Es muy esbelta, pues tiene 20 centímetros de lado, es cuadrada. Luego veremos qué pasa con ella. Bien, lo primero que voy a hacer con este modelo es calcularlo. Ahora mismo no hay ningún tipo de fase, es decir, no vamos a tener en cuenta en el cálculo las fases, aunque sí que están implementadas. Vamos a replegar todo el menú. Digamos, aquí están los otros 2 modelos que vamos a ver después. Y bueno, fíjense que aquí aparece fases de construcción, aquí fuera, y además, si despliego casos de carga y combinaciones, vuelve a aparecer aquí dentro. ¿Esto qué significa? Es lo que decía en el índice. Primero vamos a decir en el modelo qué fases, qué elementos, qué barras, superficies, sólido, apoyos, etcétera, intervienen en cada fase, cómo vamos activando o desactivando elementos. Y después, una vez que tenemos definido este aspecto, vamos a ir a casos de carga y combinaciones y diremos qué ocurre. Ya adelanto que tenemos en el momento 16 fases constructivas diseñadas y ahora vamos a ver un poco de qué va. Vamos a replegar esto de todas formas y vamos a calcular a peso propio. En este modelo, bueno, como digo, hay 16 fases constructivas, hay un estado límite último de diseño para, digamos, el hormigón, luego lo veremos más tarde, y hay peso propio y carga viva, ¿no? Vamos a calcular a peso propio y a ver qué ocurre. Nos dice que no hay ningún resultado, por tanto hay que calcular, decimos que sí. Y bueno, vamos a ver ahora realmente, como no se calcula ninguna fase constructiva, veremos pues unas deformaciones, unos esfuerzos internos, etcétera, propios de una única fase, como si hubiésemos hecho esta edificación todo en una tongada y de alguna forma pues se deforma como estamos viendo, ¿no? Vamos a ver algún aspecto. Por ejemplo, estamos viendo deformaciones globales. De alguna forma vemos cómo por el arrastre del peso de las losas este núcleo se vence, ¿no? Digamos, de alguna forma, pero como veremos más adelante, si lo consideramos por fases constructivas, no es esta la deformación, digamos, que va a tener el edificio. ¿Sí? También podríamos ver, por ejemplo, en superficies, pues vamos a colocarlo aquí en I, vamos a decir que nos dé los flectores. Pues aquí estamos viendo, ¿no?
tenemos la zona de positivos y obviamente en el encuentro de la losa al núcleo pues aparecen unos negativos. Estos negativos de alguna forma se incrementan, los positivos se reducen, fíjense, y estos negativos se incrementan. Como hemos visto un poco en la deformación, el peso de la losa se quiere llevar este núcleo, lo arrastra de alguna forma, entonces claro, se genera una curvatura, digamos en el acuerdo este que ocurre, que de alguna forma nos genera unos momentos negativos que son mayores cuanto más arriba estamos, porque la deformación, hemos visto, absoluta era mayor, ¿no? La podemos ver también en X, que se verá un poco mejor. Vamos a quitar las secciones y es un poco lo que digo. Como aquí abajo se deforma poco, arriba más, y por tanto en ese encuentro losa núcleo, por decirlo de una forma, nos aparece unos negativos, ¿no? Que son los que estamos viendo. Vamos a verlo, superficies, MX, secciones de resultados. Bien, vamos a ver cómo en realidad, si aplicamos pues, las fases constructivas, esto va a variar, ¿no? Para aplicar las fases constructivas, que me aparecen a mí aquí, yo tengo que tener, digamos, adquirido, activado el complemento de fases constructivas. Algo parecido, digamos, en datos básicos, botón derecho encima del modelo, tenemos una serie de configuraciones básicas, algo parecido que ocurría en RFM5. Ahora bien, RFM5 funcionaba con módulos, he visto algún nombre conocido entre los asistentes, y estos módulos, pues bueno, teníamos el solver en el RFM5 en el cual teníamos estos resultados de esfuerzos internos, deformaciones, desplazamientos, etcétera, y después pasábamos un poco por el rodillo según qué módulo, según nuestras necesidades. Ahora ha cambiado un poco la filosofía de trabajo del programa y hablamos de complementos. Estos complementos, por decirlo de una forma, integran uno o varios módulos de los antiguos, por decirlo de algún modo, y con todas las normativas, y se va a analizar sobre el elemento que estemos diseñando, no por fuera como antes en un módulo, sino lo vamos a hacer de forma directa en el diseño sobre una barra, sobre una superficie, algo así. Bien, como decía, aquí me aparece fases de construcción porque yo aquí tengo el CSA, el Construction Stages Analysis, es decir, análisis de construcción, de fase de construcción activado. Como lo tengo activado, por este motivo me aparece a mí, digamos, esta opción y la otra en casos de carga, que está aquí. Bien, ¿qué más les puedo comentar de esta parte inicial? Bueno, ya hemos comentado las fases, que hay dos enfoques, el del modelo y el de cargas. Y vamos a entrar primero en el digamos, de modelaje. Botón derecho sobre fases de construcción y podemos decir nueva fase de construcción o edición, vamos a decir nueva, entramos a la misma ventana realmente. Aquí la tenemos, es donde en el diálogo que vamos a estar definiendo estas fases constructivas. Vamos a echar un vistazo, hay 17 fases, realmente la inicial hay 16, pero bueno, la FC1 es como el inicio y todas son exactamente iguales, es decir, tenemos las mismas fases. De hecho, vamos a mostrar primero las mismas. Si me voy a FC1, fase 1, pues aquí puedo ir viendo qué ocurre. Voy añadiendo fases. Realmente lo que hago es ir copiando un piso encima del otro, como están viendo. Y estamos hasta la fase 16. Vamos a hacer 21 fases. Vamos a End y vamos a ir a Edición. Bien, como les digo, en la lista yo puedo añadir o eliminar las fases que sean. Vamos a comentar primero lo que hay y ahora añadiremos los restantes. Aquí en inicio, o en la que sea, en la 6, por ejemplo, en datos principales, yo lo primero que digo es qué elementos van a entrar en juego. En este caso hay barras y superficies. Conforme yo voy activando, por ejemplo, los sólidos, me van apareciendo aquí más pestañas. Apoyos en nudo, apoyos en línea. Fíjense que me van apareciendo más opciones. En este caso solamente va a haber barras y superficies en las fases diferentes a la inicial. Vamos a la inicial y ahora comprenderemos que efectivamente aquí sí que hay apoyos en nudos y apoyos en línea. Entonces es tan sencillo como habilito lo que hay, entra en juego en cada fase y en barras, pues es la barra 1. Aquí la tenemos. Se está iluminando de alguna forma. Esta barra 1. En superficies integro, digamos, la primera losa y esta parte del núcleo, que son pues, cuatro losas que estamos viendo ahí en vertical. Después, apoyos en nudo he puesto todos, porque solo hay un único apoyo en nudo, que está aquí, en la columna, y apoyos en línea, que son donde me apoyan, también está como todo, donde me apoyan estos paramentos verticales del núcleo. No sé si se ve bien, lo podemos
A ver, lo podemos ampliar. A ver dónde se ha ido el modelo. Ahora aquí. Es decir, tenemos un apoyo nudo, que está aquí empotrado, este apoyo en línea, estas superficies que estamos viendo en vertical y la losa. Pues es muy sencillo, como estamos viendo. Vamos indicando que entra en juego. Salvo el resto son exactamente igual, barras y superficies. Más cosas que les puedo comentar. Por ejemplo, en barras o en superficies, fíjense que hay una opción que es modificar propiedades de barra. Más adelante, en el tercer modelo, que vamos a ver nada, en 2 minutos, cómo modificar. Es decir, podemos decir que una barra esté articulada, después pase a rígida en un momento dado, etc. Y también, en datos principales, hay otro complemento. Haremos un seminario específico de este, que es el análisis dependiente del tiempo. Es decir, al igual que les he mostrado en complementos, botón derecho, datos básicos, si yo activase el complemento de análisis dependiente del tiempo, TDA, se me habilitarían esas opciones y podría tener en cuenta la reología del hormigón. ¿Sí? Bien. No sé si, bueno, lo hemos comentado en otros seminarios, todo lo que está en verde lo tengo activo, lo que está en gris lo tenemos en desarrollo y lo que tengo en rojo, en este caso, lo tengo en demo. Aquí está un poco la leyenda. También, como novedad, en RFN 6, yo puedo ir a mi administrador de licencias, aquí con mi nombre, y un poco de lo mismo veo qué es lo que tengo adquirido, qué es lo que tengo en modo demo, y bueno, de esta forma incluso puedo pedir automáticamente la demo, activarla, el módulo que yo pretenda, ¿no? Es un acceso totalmente online mediante email y contraseña que facilita pues, bastante el tema del licenciamiento, ¿no? En comparación con RFN 5. Bien, volvamos a fases de construcción y vamos a colocar algunas fases más. Vamos a hacerlas. Vamos a decir que queremos nueva fase hasta la 21 en este caso, 21 fases. Fíjense que por defecto me coloca de dónde viene cada una. Esto es esencial. Es decir, hemos colocado la 17 y me dice que la 17 viene de la 16, que a su vez viene de la 15. De esta forma podríamos pues, ordenar, pero bueno, por defecto me lo coloca en orden, ¿no? Y nada, simplemente la 16 ya tengo las barras indicadas, la 17 no tengo nada. Puedo hacerlo gráficamente. Entonces me voy, esto es una leyenda simplemente que hemos colocado unas notas para ubicarnos, pues esta es la barra 17. Fíjense que la 16, la 15, la 14 no me permite usarlas porque ya las tengo activadas. El programa es inteligente y sabe que la primera que puedo seleccionar sería esta, la 17. Aceptar. Ya adelanto que hemos ordenado las columnas de tal forma que puedo colocar de forma también numérica las barras. Vamos a ir más rápido así. Vamos allí y la 21. Muy bien. Y ahora en las fases, 16 la tenemos, en la 17 es donde hay que añadir superficies y esto sí que lo vamos a hacer gráficamente. Vamos a superficie y las añadimos gráficamente. Superficie 16, selecciono, a ver si me deja, aquí la 17, efectivamente 17, 17, acepto. La 18, vamos a aceptar a escogerlas de arriba, aquí está. Voy tranquilo precisamente por lo que comentaba. Si no están libres no me permite, digamos, seleccionarlas. 19, 19 y 20, ya casi estamos. Y ahora sí 21, 21. No vamos a hacer ningún tipo de cambio de propiedades, lo veremos en el último modelo, como hemos visto, pero esto sí que queda ya de alguna forma pues resuelto, ¿no? Vale, ahora vamos a validar, no hay más que comentar de este diálogo, si no se me olvida volveremos después. Vale. Vamos a darle aquí, creo que ya podremos aparecer en más fases. Fíjense, la 16. Vamos a corroborar un poco que todo está bien definido. 16, 17, 18. Ahí están todas las fases. Las tenemos ahí, efectivamente. Y bueno, pues ahora sería momento de aplicar las cargas. Ya tenemos la parte, digamos, esa primera enfoque, que es el constructivo o el de modelo. Sobre el modelo lo tenemos. Ahora haremos en casos de carga y combinación y nos vamos a fases de construcción. Aquí están todas, botón derecho, igual que antes, editar fases de construcción. Me aparecerá, a ver si me quiere aparecer, efectivamente, aquí está.
me aparecerán las opciones relativas a las cargas. Bien, estamos en fase de construcción, igual que antes. Yo tengo toda la configuración de mis diferentes fases. Fíjense que en datos principales, exactamente igual, dice, bueno, continuar en fase de construcción, ¿cuál? Pues la anterior. Como no podría ser de otra forma, o que, aunque si lo quisiéramos, podríamos configurarlo, ¿eh? Después, en análisis, tenemos análisis de fases de construcciones mediante. Y ya por defecto nos dice combinaciones de carga. Esta opción es una opción, un análisis no lineal. Estamos trabajando en la otra opción, casos de carga y combinaciones de resultados, es una superposición lineal, y estamos trabajando en un algoritmo especial que nos permite hacer ese, digamos, el análisis lineal, de superposición lineal. Para este ejemplo, pues vamos a utilizar las combinaciones de carga. Bien, además, podríamos también, en la configuración de análisis estático, decir, pues si queremos, en este caso vamos a aplicar uno geométricamente lineal y nos va a bastar. Aquí también tenemos esta opción de tiempos de análisis dependiente del tiempo, como estamos viendo, para tener en cuenta la relojía del hormigón. Si tuviésemos el otro complemento, haremos un seminario, como digo, respecto a esto. También podríamos realizar modificaciones estructurales, considerar imperfecciones si las hubiere, análisis de estabilidad, esto lo vamos a ver en el segundo ejemplo, etc. Y bueno, casos de carga, estos son datos principales. En casos de carga es donde esto es una novedad respecto a RFM5. En RFM5 teníamos que ir aplicando caso de carga por cada fase constructiva. Ahora este asistente lo hace de una forma tremendamente rápida. Antes, recordemos, en el desplegable había dos casos de carga o dos combinaciones. Digamos, el de peso propio eran casos de carga, peso propio y sobrecarga de uso. Entonces yo aquí pues tenía las dos, fíjense, hemos dejado aposta la primera sin cargar, pero yo puedo pues cargar lo que yo quiera. En este caso la inicial están todas cargadas, pues en la de inicio voy a pasar el peso, aquí el peso propio, por ejemplo. Fíjense que el peso propio ya me lo caracteriza como permanente, aquí en casos de carga, que es donde yo lo he generado, ya le he dicho que el peso propio es permanente, le he dicho que me actúe en las coordenadas 0, 0, 1, porque la coordenada z positiva la tengo hacia abajo, según vemos aquí en este eje. Y entonces por aquí vienen digamos, los casos de carga. Obviamente yo podría, a ver si puedo hacer esto un poco más pequeño, sí. Yo podría pues, agregar viento en X, viento en Y, nieve, etcétera. Pues decir, este seminario es muy sencillo, no queremos complicarlo más, pero es como se hace en el RFM5 y como hemos hecho en otros seminarios. Es decir, haríamos aquí nuestros casos de carga, ¿no? Bien, volvemos a fases de construcción. Aquí lo tenemos. Hemos cargado aquí el peso propio. El factor está en 1. Y aquí tenemos la última fase. En la última fase lo que vamos a cargar también es, por simplificar mucho, es la sobrecarga de uso a todo el edificio a la vez. Es decir, vamos a ir fase a fase, cargando con el peso propio. El programa me va a ir añadiendo ese peso propio en cada fase de cada planta. Y después, como tengamos la fase 21 cerrada, por decirlo de alguna forma, cargamos todo el edificio con la sobrecarga en todo el edificio. ¿Vale? Es un poco lo que queremos hacer. Vale, a ver qué nos quedaría por aquí comentar en esta ficha. No sé si me dejo alguna ventana. Bien. En cuanto a casos de carga, estaría bien. Vale, bueno, sí, nos quedaría ver información general, que esto es una especie de overview de todo lo que hay, y bueno, me diréis, bueno, Moisés, no hay nada. Bueno, no hay nada porque no le hemos dicho aún nada en combinaciones de acciones y combinaciones de carga. Por defecto, bueno, el seminario es de los compañeros, lo estamos un poco reciclando, entre comillas, entonces vamos con el anejo alemán, pero bueno, tendríamos el español, ya está. Pasé para no cambiar las combinaciones, le digo que no. Y teníamos también, además de los eurocódigos con todos los anejos que estamos viendo, tenemos también pues, las normativas, los eurocódigos, varios eurocódigos, el CT español, normativas americanas, canadienses, brasileñas, suizas, chinas, etcétera, ¿no? Como estamos viendo. Ahora también comentar que cuando se adquiere un complemento no era como en RFM5, sino que al adquirir un complemento se adquiere ese complemento con todas las normativas incluidas, ¿eh? Eso es una novedad también de RFM6 respecto a RFM5. Bien, pues tenemos el asistente normativo activado, eurocódigo, anejo alemán en este caso, vamos a dejarlo porque es muy similar al español y tampoco nos va a cambiar mucho en el webinar de hoy. Y nos vamos a combinaciones de acciones. Recordemos, no hay nada en información general, fase de construcción, pues vamos a combinaciones de acciones.
A ver si nos quiere generar. Se me está olvidando algo. Un segundo. Que creo que se me olvida en datos principales aquí. Crear combinaciones según el asistente. Nos faltaba esta opción. Hay que decir que nos crea las combinaciones según el asistente, ahora sí. Y de hecho, vamos a ver que nos considere las fases constructivas. Ya nos viene marcado por defecto. Exacto. Aquí lo tenemos. Por tanto, ahora sí que sí. Eso es, me la genera. Y bueno, el peso propio me lo mayora un 35%. Podríamos modificarlo, dejarlo pues a 1, a 1,05. Pero bueno, por defecto pues aplica 1,35 a las cargas muertas o permanentes. Y aquí, además, me coloca un 50% mayorado la sobrecarga de uso. Estas son las dos, estado límite último se generan y vienen o son relativas a la fase de construcción 21. Podríamos haber venido aquí y decir, bueno, ¿de qué quiero en la fase 10? Que me generes también combinaciones. Y podríamos ir creando combinaciones de carga para cada fase. En este caso vamos a hacer solamente la de la 21, que está aquí, la he activado, y por tanto la genera aquí esta combinación de acciones, que a su vez me hace una combinación de carga. Aquí tenemos las dos, como digo, las dos combinaciones de la fase 21 y después me hace las auxiliares de cada fase. ¿Vale? Aquí tenemos análisis estático, geométricamente lineal, a continuación de la 20, bueno, está todo bien. Vale. Obviamente también, y como no podía ser pues, de otra forma, podemos crear combinaciones de forma manual, es decir, esto es según estrictamente hablando con la normativa, pero podríamos hacerlo de forma manual. Vamos a hacer una, por ejemplo, pues le decimos aquí, nueva combinación, aquí está. Fíjense que me ha aparecido aquí en amarillo, porque por defecto me dice que va a hacer un análisis en segundo orden, P delta, según Picard. Decimos que no, que queremos geométricamente lineal, según Newton-Raphson, igual que las demás. Ahí está. Vamos a decir que la fase que viene, es decir, vamos a hacerla, por ejemplo, de la mitad. Vamos a decir que la fase constructiva sea la 10, por ejemplo, ahí un poco a mitad de altura, y que venga de la 9, como no puede ser de otra forma, ya lo pone por defecto. Es decir, que nos calcule una combinación manual de la 10 llegando desde la 9. A ver, bueno, hay que asignar las cargas, obviamente, aquí le vamos a asignar solamente pues, el caso, el peso propio. Aquí nos lo activa con 1, podríamos decir, para hacer un poco coherentes con el resto, pues aquí vamos a mayorar el peso propio y le decimos 1,35. Y ya me lo hace aquí, fíjense. 1,35 CC1, ¿eh? Es lo que me está haciendo en este caso. Bien, pues ya tenemos todo cargado y podemos comenzar pues, a calcular. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a validar aquí. Y volvemos al cálculo. Lo ha cargado. Y bueno, vamos a calcular. A ver. Vamos a calcular pues a peso propio. A ver qué ocurre. Ya estaba calculado. Vamos a ir con la carga viva. Que nos calcule. En breve comentará aquí el solver. Obviamente, el solver es multinúcleo, entonces en otros módulos hemos visto que realmente cada combinación la dedica a un procesador. Es decir, un núcleo del procesador, mejor dicho, se encarga de cada combinación de cálculo. En este caso, como es una etapa constructiva, el limitante es que no podemos calcular diferentes etapas sin tener los resultados de la etapa anterior. Es un poco la diferencia. Bueno, aquí tenemos en carga viva, aquí estamos, y vamos a calcular. Ahora sí, perdón, hay que calcular los casos de carga. Vamos a calcular las resultantes. Vamos a calcular aquí, ahora sí, estado límite último, mayoradas. En estos momentos son bastante bajos. Ahora veremos los resultados cómo vienen. Vamos a calcular. Ahora sí que me calculará las fases, que es un poco lo que decía. Eso es lo que quería decir. Efectivamente, primero calcula la 1, o sea, me va calculando las diferentes combinaciones. Una por una, porque no podría ser de otra forma, ¿no? Tenemos que tener los resultados de la fase anterior, obviamente. Vamos a esperar ahí en cuestión de un minuto lo tendremos. Ahora es un cálculo un poco más extenso en tiempo, no tardará más de 30 segundos, pero bueno, es un poco ilustrar lo que vemos. Nos calcula esas fases auxiliares, fase por fase, y después nos hará, digamos, el cálculo del estado límite último, en este caso de 35% del peso propio más el 50% de la sobrecarga de uso.
Vamos a ver la comparación de antes de aplicarla, digamos, vamos a leer un poco los momentos, aunque sea solo a peso propio, de cómo varía, es decir, que realmente sí tiene mucha incidencia, pues calcular toda una o considerando el peso, digamos, las fases constructivas de un proyecto, más en este caso, ¿no? que es 21 plantas y, bueno, pues obviamente tiene una repercusión. Bien, voy a hacer en ventana un poco lo que he dicho, le digo que nueva ventana. Yo voy a decir que me las organice ahora de forma mosaico vertical. Estas las vamos a quitar, que son de los otros modelos. A ver si me la quieren minimizar. Ahora sí. Bien. Vamos a ir aquí, en la ventana 2 que he generado. Vamos a hacerlas un poco más generosas. Ahora sí. Vale, vamos a calcular aquí, que va a ser un segundo solamente a peso propio. Este va a estar aquí, peso propio con fases constructivas. Va a ser muy rápido ahora, porque ya lo he calculado todo antes. En memoria, digamos, tiene todas las fases, ya lo he calculado, efectivamente. Y aquí le voy a decir que me muestre a peso propio lo que hemos hecho antes, la primera de los cálculos, pero sin fases constructivas. Y aquí es donde ya vemos y le quiero mostrar un poco cómo cambian los vectores. Antes veíamos que de alguna forma al cargar todo de repente se arrastraban, ¿no? Estas losas por su propio peso se llevaban detrás al núcleo, ¿no? Aquí vemos que en lugar de crecer tanto se mantiene mucho más estable los vectores. Estamos en 56, 59, bueno, por aquí se la un poco, 60, 67, justo por la zona central, y después tenemos el 55 arriba. Es decir, son más constantes aquí, más uniformes los vectores, porque sí que se ha tenido en cuenta ese proceso constructivo que aquí no. Es un poco a grandes rasgos la diferencia y, bueno, realmente la relevancia que tiene la aplicación de fases constructivas, ¿no? Bien, vamos a ver de una forma también muy rápida, pues vamos a quedarnos, por ejemplo, cerramos este, da igual. Los dos vamos a ver lo que he comentado al principio, cómo realmente, además de tener en cuenta las fases constructivas y ver que realmente sí tienen incidencia, pues ver que podemos aplicar tipos de análisis o diseños con otros tipos de complementos, acero, el que sea normativo, hormigón, etcétera, como es el caso, a la vez y teniendo en cuenta estas fases constructivas. Bien, una diferencia, como digo, abismal en la filosofía de trabajo y la de complementos. Antes entrábamos aquí, había una serie ponía módulos adicionales y, bueno, hay una serie de módulos en función de lo que teníamos adquiridos o no. Ahora todo se hace por la tabla. Es decir, accedemos a los complementos, algunos de ellos por la tabla. En este caso, cálculo de hormigón, igual que antes. Me voy aquí, ¿qué es lo que he activado? Datos básicos. Tendré en complementos activados, aquí está el cálculo de hormigón. Podría tener acero, madera, mampostería, también. Esto es una buena referencia 6. Somos capaces de calcular muros de fábrica, aluminio, bueno, y las que quedan, ¿no? En este caso, como ya tengo hormigón, aquí en la tabla me aparece hormigón. Estamos ahora mismo justo en estado en análisis estático, ahora me voy a cálculo de hormigón. Bien, aquí es justo el ELU, el SP1, este ya lo tengo preparado del ejemplo para no perder tiempo. Hemos hecho algún seminario de hormigón en otras veces, haremos más, que es donde ahí explicamos bien cómo se hacen estos datos de entrada un poco para calcular y qué calcular. Aquí ya lo hemos preparado, insisto, y vamos a calcular. Yo calculo, digo que sí, y ahora me está haciendo el diseño. Fíjense que ahora aparecerá aquí en el solver, abajo, aparecerá una casilla que pondrá hormigón. Aquí está. Esto es lo que me va, según Eurocódigo 2, el anejo alemán, me va a contrastar la norma. Va a estar ahí resolviendo. Bien, esta es la manual, la CO23 es la manual que hemos colocado antes. Esta de la fase 10, también me la va a resolver. Y vamos a ver, esto muy breve, porque no es el objeto de este seminario de hoy, ver cómo, pero sí cómo interactúa, es decir, que es capaz el programa, como no puede ser de otra forma, de tener en cuenta, obviamente, las fases constructivas en el diseño, ¿no? Ahora echamos un ojo y pasaremos ya al tema de informes y al segundo modelo, que es muy sencillo.
Ya tenemos ahí, está a punto de terminar. Bien. Ya nos está procesando resultados. Como digo, próximamente haremos webinars específicos de diseño de hormigón, en el cual explicaremos de dónde viene todo esto, pero al fin y al cabo hemos hecho pues eso. Ahora me van a mostrar aquí los resultados, en cuestión de algún segundo. Y ya está, ya lo tenemos. Bien, lo primero que me dice es en cálculo de hormigón, tenemos como arriba cálculo estático, etcétera, en el cual yo puedo aquí, primero es como una especie de, bueno, ¿qué veo ahora? Pues cálculo de hormigón, ¿vale? Y dentro, ¿qué veo? Pues información general, datos de entrada, razones de tensiones en superficie, armadura en superficies, que es justo lo que nos está dando. Vamos a ampliar aquí. Entonces, nos va a dar los valores de armadura, nos están dando estas cuantías. Ahí la vemos. Obviamente, pues aquí hay unos negativos y tendremos en la cara superior pues una armadura que viene de aquí. Entonces, como solamente hemos creado dos combinaciones, una manual, la 23, que está aquí abajo, y la otra que tenemos asignada es la 21, que es la, a ver, ¿dónde está? Una de estas. Entonces, la de peso propio es, efectivamente, pues me propone armadura necesaria por fase de construcción. Pues aquí me está dando las coordenadas en nudos de malla, etcétera, y aquí las armaduras longitudinales. Incluso, bueno, sale algún pequeño cerco acortante por aquí, seguramente sean los encuentros con el núcleo del negativo. Bien, armadura necesaria por posición, por superficie, por espesor, por material. Es decir, tenemos muchas formas de ver esto. También es la forma gráfica, la tabla, perdón, y ahora podemos verlo pues, de forma gráfica. Podríamos ir aquí. Fíjense ahora cómo, digamos, el navegador de resultados ha cambiado. Ahora tengo cálculo hormigón. Antes tenía análisis estático, donde veía los flectores, etcétera. Pues ahora tengo cálculo de hormigón. Está calculada. Justo la de peso propio es esta. Bueno, pues aquí puedo decir en superficies, pues muéstrame, pues, por ejemplo, la armadura superior, efectivamente, pues como indicábamos, necesitamos ahí arriba una armadura pues por los negativos. Para positivos, bueno, en esta edición no tanta, ahí no mucha, estamos a peso propio. ¿eh? Esto es análisis estructural, estado límite último, aquí sí que la cuantía la tenemos ahí, etcétera. Bueno, de esta forma, como digo, no es el objetivo de este seminario, pero para que más o menos se hagan un poco la idea de que sí que tiene en cuenta el programa de esto. De hecho, también, pues lo hemos comentado en otros seminarios, nos está fallando, obviamente, es una estructura muy esbelta, entonces seguramente algún pilar, tenemos solamente superficie en este caso, pero bueno, algún pilar nos va a dar problema, una superficie también. Si doy doble clic, fíjense, me va a cargar ahora. En cuestión de segundos me está haciendo, digamos, toda la presentación, ahora sí, a ver si aparece. Esto es una novedad, la verdad es que es un espectacular. Nos está dando la comprobación de diseño, nos está diciendo en qué aspecto de la norma, nos está completando primero, nos propone la expresión con, digamos, con los elementos que entran en juego, con las variables, me la está completando y me está diciendo el por qué no cumple hasta el final. Y me está referenciando la norma. Esto, la verdad que es espectacular, porque podemos imprimir esto automáticamente al informe o de forma directa y nos puede dar pues para el cliente mucho juego, ¿no? Para explicar de dónde viene todo. Aquí tenemos la leyenda un poco. Bien, vamos a dejar yo creo ya el tema del hormigón, la idea está clara, la repito, podemos interactuar, podemos tener en cuenta las fases constructivas en el diseño, fase a fase. Entonces esto es una novedad que en el Recent 5 no estaba. Bien, vamos a ir a hacer el tema de informes, que sería la última parte, ya rápidamente. Es un seminario muy poco denso el de hoy, y vamos a ver los otros dos modelos que se ven rapidísimamente. Vale, vamos a hacer una serie de ventanas. Voy a ir a, por ejemplo, análisis estático. Aquí. Ahora se actualizará. A ver, no lo he marcado bien. Ahora sí. Vale. Vamos a ir, esto también es nuevo, el cubo de vistas, es muy útil, como estamos viendo. Pues vamos a ir ahí, por ejemplo, y esta vista, pues vamos a hacer 3 impresiones, por ejemplo. Entonces vamos a hacer 3 ventanas. Una ventana, ahí, y nueva ventana. Se genera cuando esto, digamos, se desactiva, en un segundo es que está la ventana hecha. Haremos el mosaico vertical, ya lo tenemos.
Y bueno, vamos a encajarlo esto aquí en pantalla y aquí, por ejemplo, voy a decir que me muestre, pues yo qué sé, la 7, la fase 7, la 14 y la 21. Como son 21 pisos, pues decimos que aquí nos muestre la fase 7, a ver qué ocurre. Se actualizará. Quizá el cliente quiere ver un poco la progresión de momentos, etcétera, pues estaría bien hacerlo así. Pues 14 y esta la 21 que ya la tenemos. A ver, aquí no sé por qué no me muestra, esta no la tengo calculada, por eso no me lo muestra. Lo calculamos en un segundo, esa fase que es la 14, y entonces tendremos los resultados para volcarlos al informe. También el tema de informes lo hemos comentado en otros seminarios. Ahora, en los 6 meses que quedan este año, vamos a hacer un gran número de seminarios de RFEM 6 para daros a conocer las nuevas, digamos, novedades, características que hay, que la verdad son bastante interesantes respecto a RFEM 5. Y os mostraremos pues, varios temas de informes. Quizá hagamos un seminario propio solamente de informes, porque la verdad es que da mucho juego. Aquí en primer gráfico en impresora, en informe, en PDF, le vamos a decir en informe. Pero antes de eso, si abro un informe que viene ya por defecto en este modelo, nos vamos a llevar un poco, no un susto, pero sí una sorpresa, porque este informe está en alemán. Como digo, este ejemplo pues, nos lo han pasado los compañeros desde Alemania y el informe está en alemán. No pasa nada, porque lo vamos a eliminar y lo vamos a hacer en un segundo nuevamente en español. A ver si se nos abre, está cargando. Bien, se me ha abierto la otra pantalla porque una novedad que tiene es que el informe actúa como una aplicación aparte. No solo en los webinars, no suelo, digamos, ocultar mi barra de tareas precisamente para mostrar esto. O sea, yo aquí tengo RFEM 6 y aquí tengo la aplicación, por decirlo de alguna forma, del informe. Esto me permite que si yo tengo dos pantallas y esta la paso de allí, mientras los cambios que yo realice aquí se actualizan en tiempo real en el informe. El informe me permite ordenar, hacer carpetas, ordenar, digamos, elementos de arriba a abajo. Puedo insertar gráficos, puedo insertar PDFs, puedo generar 1000 tipos de imágenes, incluso en 3 dimensiones. Vamos a borrar este está en alemán, y vamos a hacer uno en español. Botón derecho o informe, nos aparecerá el asistente básico. No vamos a complicarlo, como digo, lo haremos en otro seminario, pero el juego que da el informe es, insisto, para un seminario exprofeso. Vamos a decir que aceptar y ya está, ya lo tenemos ahí. Voy a dar intro y me aparecerá en español, que es el idioma que tengo en el programa definido. El programa tiene varios idiomas. En las salidas también podemos trabajar con el programa en un idioma y la salida en otra. Está en chino, en inglés, está en ruso, bueno, la inmensa mayoría digamos, de lenguajes más utilizados, ¿no? Bien, aquí tenemos un poco el pelaje que tiene este nuevo informe. Como digo, se pueden insertar PDFs, lo que queramos, pero vamos a darle a nuestro cliente pues, esta impresión que vemos en pantalla. Entonces, por defecto, nos aparece en primer gráfico en impresora, le vamos a decir que en informe. El informe ya está abierto. Vamos aquí. Y nos aparece el diálogo de tratamiento de imágenes que se vuelcan a un informe. Siempre es el mismo, pero también tiene muchísimas opciones. Aquí las tenemos. Por defecto vienen. ¿Por qué? Porque lo tengo en más. Tenemos que me muestre más opciones. Entonces me muestra las 3. Después podría jugar con ocupar el espacio de ventana, con la altura, con la escala. Podría incluso hacer una imagen 3D en PDF. Hay algunos visores de PDF, creo que Adobe Reader lo tiene, que me permite entrar, sin tener el programa, me permite girar el modelo en 3 dimensiones, la resolución de la misma, el color. Bueno, como vemos, es espectacular, digamos, las opciones que tiene, ¿no? Esta sería una forma, vamos a decir que aceptar, y ya me la ha volcado el informe. Otra forma que tenemos es pues, hacer vistas, por ejemplo. Puedo hacer que, esto es la vistas, la que vemos aquí. Esto siempre es el navegador, digamos nuestros datos de modelo, etcétera. Mostrar es qué queremos ver y cómo lo queremos ver. Por ejemplo, vamos a decir ahora en el mostrar que nos quite, como tenemos un poco repetido los ejes, pues podríamos decir que nos quite, yo qué sé, de este primero, para no tardar mucho, no quitar tiempo, pero puedo decir que me quite este sistema de ejes y desaparece. Podría ir ventana por ventana, cada ventana es independiente, como estamos viendo. Pues quito los ejes aquí, porque son un poco redundantes y me simplifican la visualización del modelo. Pues ahí están fuera. Entonces, yo a esto le podría hacer nueva vista y decir que esta vista se llama 7, 14, 21, por ejemplo. Hago aceptar y sería esa vista para aparecer aquí. Y yo siempre que acceda a esto,
tener esa vista. Podríamos hacer vistas de diferente modo. Vamos a quitar ventanas y voy a hacer otra vista, solamente una. Estamos pensando también desarrollar un asistente especial de fases constructivas en las vistas que automáticamente te genere una vista por fase constructiva. También sería interesante, yo no sé. Podemos hacer una vista que sea más tridimensional, de este tipo, por ejemplo. Algo así. Entonces le digo que nueva vista y que esta sea 3D. Aceptar. Y ahora se guarda aquí. Entonces cuando yo me voy otra vez a imprimir gráfico a la impresora, perdón, al informe, ¿qué es lo que ocurre? Pues que le puedo decir multiimpresión. Entonces en multiimpresión, aquí vemos la actual. Vamos a ver, seguramente no me aparece nada, multiimpresión, aquí lo tenemos. Hay que decirle que en modelo no quiero la actual, sino que quiero las vistas. Y se me generarán de esta forma. Entonces, eso es igual que antes, daríamos a aceptar y se volcaría, ¿no? al informe. En este caso nos están actualizando y no me aparecen los gráficos, seguramente porque tenga que tocar aquí las condiciones de resultados, pero bueno, tampoco quiero perder aquí más tiempo. Sería esa la idea, daríamos a aceptar, vamos a darle a aceptar. Y ahora en el informe, vemos aquí cómo se está cargando, ya está cargado, me actualiza el informe y vamos a ver cómo ha quedado. La última, las vistas no las he cargado bien porque tendría que configurar qué quiero ver, qué resultados, pero tampoco es la idea de hoy, para no quitarles mucho tiempo. Vamos al informe, ahora se me genera el índice, en cuestión de segundos, y por ahí me aparecerán algún elemento nuevo, que son esas imágenes que hemos hecho. Aquí están las dos. Pues, en dirección Y, esta es la que no se me ha cargado porque no he configurado, digamos, qué quería visualizar, simplemente por eso. Y en dirección axonométrica, y aquí abajo tendré la otra, aquí está, que era la que hemos visto antes. Aquí, perdón. Gráfico combinado, aquí está. Entonces, bueno, es una forma de cómo podemos, pues, realmente mostrar lo que queramos. Y gráfico combinado. Y podríamos hacer carpetas nuevas, mover arriba abajo, este gráfico puede estar, no sé, aquí abajo, por ejemplo, ¿ves? Pues una vez que haga el PDF, esto me lo muestra en el orden que yo quiera. Puedo cambiar nombre a, digamos, algunos elementos. Bien. Tampoco vamos a perder mucho más tiempo con la parte de los informes. No, yo creo que está todo bien. Y vamos a mostrar un par de ejemplos más. Este lo dejamos aquí. Y justo el que tengo aquí, el de estabilidad. Vamos a ver cómo, además, antes hemos visto cómo interactuar o a la vez cómo trabajarían, digamos, el diseño de hormigón con, digamos, el de etapas constructivas o fases constructivas. Vamos a ver que también podemos hacerlo con los análisis, no tipo de diseño, sino tipo de análisis. Entonces, el otro modelo es exactamente el mismo, pero tiene dos plantas nada más. Aquí lo vemos. A ver, no sé si tiene alguna visibilidad hecha. Ahora sí. Vale. Tenemos exactamente el mismo modelo y, bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ir a fases constructivas, igual que antes. Fase constructiva, no hay ninguna definida. Bueno, vamos a decir que hay dos. En el inicio, vamos a decir que hay barras, superficies, apoyos en nudos y apoyos en línea. Las barras, vamos a decir que es esta, la primera. Podemos también agregar y desactivar. Fíjense, esto tiene su aquel. Porque, por ejemplo, si yo tengo elementos en una estructura, un caso ejemplo sería el de renovar una estructura. Vamos a imaginar que tenemos una patología, etcétera, y bueno, quiero colocar, no sé, quito un pilar, bueno, no lo sé, de alguna forma voy a apuntalar una zona y quiero estudiar el apuntalamiento, eliminar un pilar y después volverlo a colocar. Podría entonces, en este caso, ir haciendo fases constructivas, agregando elementos, quitándolos y volviéndolos después a disponer. Quitar puntales, es decir, podríamos apuntalar, eliminar un pilar que existe, que falla por patología, vuelvo a rehacerlo, descargo, digamos, puntales y cargo el pilar. Y todo esto lo podría haciendo con agregar y desactivar elementos. Es algo interesante. Bien, en superficies vamos a agregar, igual que antes esta, me dirá, bueno, Moisés, estás haciendo exactamente lo mismo. Ahora veremos que hay algún, aquí vamos a decir que todo, porque solo hay un apoyo en nudo, más rápido, y aquí que todo. Ya está. Vamos a ver que sí, pero no. Vamos a ver. Aquí, vamos a ver de inicio, vamos a decir barras y superficie solamente, y en barra le voy a decir que me agregue
Esto, muy bien, hasta aquí todo exactamente igual, pero en superficies, fijaros lo que voy a hacer, solo voy a agregar estas de aquí. La losa no, me olvido de ella. Es decir, este pilar que está, si lo vemos un poco aquí, estas pequeñas circunferencias indican que está biarticulado. Es decir, voy a dejar que esto esté totalmente libre. Entonces, bueno, nos dará algún tipo de problema en el cálculo. Nos va a decir que esto es inestable, que es una matriz singular. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Lo dejamos aquí. Vamos a decir que aceptar. En fases de carga, vamos a editarlas. Vamos a decir, por ejemplo, a ver, ahora sí, pues que aquí nos cargue caso de carga, que nos pase el peso propio y aquí pues también ya está asignado. Me faltaba ahí y ahí. Vamos a decir, vamos a dejar esto muestra, muy bien, y vamos a calcular. Vamos a calcular la fase 2. O sea, fíjense que aparece un poco más tenue esta parte porque no entra en juego. Decimos que no calcule, vamos a ver qué ocurre. Y bueno, seguramente nos tendrá que decir que hay algo raro aquí porque esa columna queda libre. O eso debería ser. Efectivamente, se han producido algunos errores y advertencias, Moisés, durante este cálculo. Para más detalles, compruebe la tabla con errores y advertencias. Bueno, vamos a ver qué nos dice la tabla. Subimos aquí y nos dice que la matriz de rigidez es singular. Esta estructura es inestable. Bueno, es muy obvio por qué, pero podría ser una estructura mucho más complicada en la cual no sepamos realmente por qué, qué es lo que nos falla, en dónde se presenta esa inestabilidad. Pues para eso hay un complemento, botón derecho, datos básicos, que lo vamos a activar. Un complementos que es el estabilidad de estructura. Esta estabilidad de estructura es el equivalente, digamos, del RF Stability en RFM5. ¿Vale? Pero aquí no es un módulo. Ahora, cuando activemos esto, dentro de los diálogos de cálculo se nos aparecen, digamos, algunas opciones relativas a la estabilidad. Lo aceptamos. Aquí no me aparece nada nuevo, pero ahora sí que vamos a ver en los casos de carga. Bien, vámonos aquí a casos de carga, fases de construcción, vamos a editar, estoy en la fase 2, y en casos de carga, a ver dónde estaba esto, aquí, considerar el análisis de estabilidad, ¿veis? Antes estaba en gris y ahora me parece, es como que considera la imperfección, es el módulo del RFIMP antes de imperfecciones, esto es lo que antes era el módulo, ahora está aquí. Entonces ahora he activado estabilidad y la activo. Método de valores propios, método de Lanzos, en este caso, voy a editarlo y vamos a decirle que nos calcule sin carga para el control de inestabilidad mediante deformación deformada del modo. Es decir, calcúlame por dónde falla. Ahora mismo no quiero analizar temas de translacionalidad de la estructura. Simplemente activar esto estoy diciendo, dime por dónde me está fallando, ¿no? Es decir, que aceptar. Esto está aquí, casos de carga, información general, lo voy a tener bien. Y una vez que está esto aceptado, vamos a calcular de nuevo. He activado estabilidad y le he dicho que me calcule el modo de fallo. Obviamente la matriz sigue siendo singular, es decir, es incalculable. No podemos obtener esfuerzos internos. Es exactamente igual, pero hay una diferencia, que ahora nos dice por dónde viene el fallo. Por valores propios. De 0 a 1, es decir, todo es estable, salvo, incluso de aquí, tenemos empotramiento articulado, bueno, articulado y articulado, y aquí nos falla. Podríamos verlo, pues, a quien le guste, por secciones de colores, de esta forma, podemos hacer visión de vuelo, esto es también una novedad, simplemente por visualizar. Se pueden también grabar vídeos y pasárselo al cliente. Bueno, como no nos sorprende, sabemos que falla por aquí. Aquí lo tenemos un poco. Vamos a salir de la vista de la vista de vuelo, simplemente es en, creo que es edición o en ver aquí, modo de cámara de vuelo o mayúsculas F, que es lo que yo utilizo para ir más rápido. Bien, pues este era el segundo ejemplo que os quería mostrar para ver un poco cómo interactúan los complementos dentro del programa, en este caso, pues, con un tipo de análisis. Es decir, podría ser igual, podríamos tener fases constructivas y análisis dinámicos. Podría ser, es decir, podría ser que estamos en una zona sísmica y que, pues, un edificio de altura, etcétera, que sea una estructura muy sensible a efectos dinámicos y que, obviamente, durante su proceso constructivo tenga que tenerlo en cuenta. Pues, igual que hemos hecho con la estabilidad, podríamos hacer con la dinámica, ¿eh? Bien, vamos a ver el tercer ejemplo. Es
sencillísimo, sencillísimo, van a ver, duraremos nada, 3 minutos en él. Ya anuncio que es un poco raro para el que sea puentero, pero para digamos, el seminario de hoy nos viene bien. Vamos a ver las fases, como se han hecho aquí, que están hechas. Vamos a ver, pero bueno, voy a ocultar con... Ahora mismo nos aparece más oscuro, digamos, la fase actual y en tenue las que están apagadas o que no se han producido aún. A mí no me gusta porque de alguna forma entorpece el entendimiento, entonces le digo que no me muestre aquí está, los objetos ocultos de fondo. Estos son superficies, tienen espesor, igual que en el Refen 5, en mostrar siempre. Mostrar es qué quiero ver y cómo lo quiero ver. O sea, aquí tengo infinitud de formas de qué quiero ver y cómo lo quiero ver. Pues ahora digo, bueno, quiero ver en el render, en el modelo de sólido, en superficies, me vas a mostrar el espesor. Bueno, pues ahí está, ya tiene espesor. Ahí está. Depende de cómo nos guste trabajar. El fondo también se puede cambiar de color. A mí me gusta trabajar en blanco, aunque a veces pues, nos puede convenir trabajar en negro. Podemos quitar la rejilla igual que antes, vamos a quitarla en este caso, etc. Bien, fase 1. Hacemos las losas de los estribos. Fase 2. Hacemos los alzados de los estribos. Hasta aquí bien. Y bueno, aquí no hay, digamos, el cargadero donde colocaríamos los apoyos y la viga porque de alguna forma es un ejemplo un poco extraño, vamos a decir, pero nos vale, insisto, para hoy, en el cual yo aquí coloco unas vigas que están articuladas aquí. De alguna forma las articulo ahí, quizá con algún tipo de acantelamiento, alguna cosa ahí al alzado, y después vierto o fundo la losa. La losa va empotrada a los estribos. Estas barras nos dan unas líneas de inercia, o de rigidez en la losa frente a flexión y bueno, de alguna forma se puede entender como que es una especie de tablero integral en el cual los estribos también me están colaborando, ¿no? Bueno, es una tipología un poco diferente. Vale, vamos a ver que aquí están articuladas estas vigas y vamos a modificar esas propiedades. De hecho, vamos a calcular aquí a ver qué ocurre. Vamos a calcular, mostrar resultados. Estamos con el puente ya cerrado. A ver qué ocurre. Son vigas isostáticas, pero como tiene un nivel de empotramiento ahí, nos van a aparecer unos momentos. Ahora vamos a ver. De alguna forma, muy poco, pero nos aparece. No son puramente isostáticas. Nos va a calcular ahí. Ahí la vemos. Vamos a decir que nos lo muestre, por ejemplo, para verlo mejor aquí, en modelo alámbrico. Y bueno, lo que decíamos, típica diagrama de flexión positiva, biarticulada, y aquí nos aparece un pelín ahí constante de momento positivo, ¿no? Ahí. Bien, vamos a cambiar ese condicionante. Vamos a imaginar que, como digo, tenemos ahí una especie de acartelamiento, de alguna forma, estas vigas ahí, y después al hormigonar la losa con una serie de pernos, queda empotrado. Queda empotrado con los alzados de los estribos, ¿vale? Entonces eso hay que cambiarlo. Pues vamos a nuestras fases constructivas. Aquí están. En las cargas las dejamos como están. En edición. Y vamos a decirle pues, que la fase 4 llega bien. Están barras y tal. Aquí las barras, las activas, ya están en la 1 y la 3. O sea, me dice, bueno, Moisés, aquí no hay barras. No, porque las barras entran en la fase 3. Yo en la fase 3 coloco estas 3 vigas metálicas y están aquí. Y están activas. Aquí no. Vamos aquí hay superficies nada más. Superficie. Aquí entran las vigas y aquí ya están activas. Activas de la 1 a la 3 y de la 1 a la 3. Y nada, simplemente ahora digo, voy a modificar propiedades de estas barras. Hago aquí, me aparece esta opción, la selecciono, ya está. Y le digo una modificación. Quiero que la articulación al inicio de la barra, que es de este tipo, quiero que no haya ningún tipo de articulación ahora. Exactamente aquí lo mismo. Estas 3 vigas, las selecciono ahí. Estamos en vista alámbrica, pero están ahí seleccionadas, fíjense, en amarillo. Las acepto y le digo que la articulación al final de la barra, que me aparece este tipo, en X y en Y, creo que está. De hecho está aquí, podemos verla. A ver si me aparece. Aquí, sí. En Y y en Z, perdón, tenemos la articulación. Aquí podemos jugar con digamos, las liberaciones, ¿no? Los de libertad, etcétera, y aquí ya le digo, pues, oye, mira, no me pongas ninguna articulación, quítamelas y ya está. Le voy a dar que aceptar y me va a decir, bueno, Moisés, en la fase 4 entonces estos resultados no son buenos, te los quito y lo continúas, lo vas a calcular de nuevo. Le digo que sí.
y vamos a calcular ahora. Estamos en la fase 3, pasamos a la 4, que está sin calcular, y bueno, pues como hemos empotrado, hemos quitado esa articulación, habrá un nivel de empotramiento que bueno, a priori nos deberían aparecer unos negativos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado esas condiciones de apoyo, y más ni menos. Y aquí, vamos a poner el modo vuelo para verlo un poco de esta forma. Todo esto siempre, insisto, lo que hemos hecho antes en el informe, si yo quisiese hacer este detalle, yo puedo imprimir el informe y esta imagen se vería en mi informe. Es decir, tenemos una libertad gráfica espectacular en este sentido, ¿no? Aquí vemos, pues estos son negativos justo en el empotramiento lanzado del estribo. Aquí tengo el valor de positivos, este es el otro lado. Bueno, es un poco de esta forma pues que podríamos hacer. Escape y escapo, doble clic con el botón central y se me adapta a la pantalla. Aquí estamos viendo. Y lo de siempre, si queremos hacer pues, alguna visión un poco más espectacular, digamos, podemos quitar el navegador, quitamos la tabla, quitamos el valor de resultados y tenemos el modelo. Queremos hacer mayúsculas F, tenemos la parte de vuelo. Bueno, quizá esta estructura no sea muy espectacular, pero podemos hacer todo este tipo de cosas. Escapamos, muestro navegador, muestro tabla, muestro resultados, doble clic, botón central, me encaja en la ventana. Bien, es un ejemplo bastante sencillo, como digo. Estos dos últimos, el primero también. La idea principal del seminario de hoy era entender cómo se aplica, ¿no? Qué sencillo es hacer las fases constructivas, cómo primero se definen el modelo, constructivamente hablando, después cómo las puedo cargar, con todas las consideraciones de carga que tengo en cuenta, de dónde vienen, desde qué fase vienen, qué quiero hacer, etcétera. ¿Cómo podemos también interactuar con diferentes tipos de complementos, ya sean de diseño de hormigón, madera, acero, vidrio, el que sea, o incluso, o a la vez, podría decirse, con pues, análisis dinámicos, análisis de estabilidad, análisis con 7 grados de libertad, con el antiguo warping torsion, que aquí se llama torsión de alabeo, es decir, todos estos tipos de análisis. Y siempre esas etapas constructivas se tienen en cuenta. Un poco por resumir los cambios que hay respecto a RFEM 5, pues bueno, hemos visto que ahora pues, podemos calcular estas etapas constructivas sin tener que añadir casos de carga en cada fase, ¿no? Es decir, tan solo debo seleccionar la carga en cuestión en el diálogo y se aplica automáticamente. Eso nos da una velocidad y una sencillez pues, bastante grande en comparación con antes, ¿no? Con el RFEM 5. También ahora es posible reactivar elementos, lo que decía antes, ¿no? Pues puede ser útil, pues, por ejemplo, si se quiere estudiar, como decía, una renovación de una estructura, un cambio de uso, lo que sea, pues se pueden activar y desactivar partes, las quito, las coloco, le cambio las propiedades, de alguna forma pues puedo tener esa opción de activar y desactivar, que antes no estaba, ¿no? Y también en el último de este ejemplo, pues cómo además puedo cambiar, digamos, las propiedades de alguna serie digamos, de elementos de la barra, una articulada, una superficie, cómo puedo jugar con estos cambios de condiciones de contorno, etcétera. Y bueno, un poco hasta aquí sería la idea del día de hoy. Llegamos a la hora justa de seminario. Es un seminario muy, muy ligero, muy liviano, con el calor que está haciendo en España. No sé si nos están viendo de otra parte del mundo, pero el calor en España es realmente abrasador. Y bueno, José, no sé si hay alguna duda que podamos resolver. No, no hay preguntas, solo saludos desde Córdoba, Argentina. Genial. Pues bueno, para finalizar entonces el seminario, vamos a poner aquí F5, simplemente decir lo de siempre, ¿no? En la página web tienen servicios online gratis, el Geozone Tool nos permite ver a sismo, viento y nieve en cualquier parte del mundo, es gratuito, una serie de accesos limitados al día, propiedad de la sección, también tenemos centenares de artículos en el cual se puede aprender mucho, modelos de descarga. Y bueno, vamos a seguir en estos últimos 6 meses del año muy fuertes con la nueva parte del programa, el futuro, el presente, el futuro, ya de RFEM 6, ¿no? En el cual, bueno, pues traemos todas las nuevas capacidades que hay y el ingeniero se va familiarizando. También es importantísimo lo que les diga. Todo aquel que compre ahora RFEM 6 se lleva a la vez RFEM 5 gratis. Esto es así, es decir, se llevan 2 licencias. Me dirás, ¿por qué, Moisés? Básicamente porque algunos módulos de RFEM 6, algunos complementos que hemos visto no están desarrollados. Estamos viendo aquí, por ejemplo, pues que aún estamos trabajando, vamos muy rápido, la verdad, pero bueno, siempre hay un tiempo de espera. Patrones de corte, que este es el form finding y el pattern
del RFM5 pues no está desarrollado aún. Estamos aún desarrollando una parte de la dinámica, temas de uniones, torres digamos, de telecomunicaciones, que somos muy fuertes ahí también, estamos un poco en el desarrollo. Pues claro, Moisés, ¿significa que ahora si yo compro RFM6 no puedo hacer torres? No, significa que ahora lo que vendemos es exclusivamente el nuevo programa de RFM6, pero a la par se da gratis, digamos, el RFM5, con los módulos equivalentes mientras vamos desarrollando el 6. Es un poco la nueva filosofía de venta para la nueva filosofía de trabajo. Esto es importante y no quería irme sin decirlo. Y nada, cualquier interesado que esté, os voy a poner un segundo aquí nuestros datos de contacto. Es importante. Vamos a ponerlos al final. A ver, aquí está. Vamos a hacer. Vale. Bien, muy rápido. Vamos a ir. Sí, aquí. Aquí está, info@drupal.com. Nos pueden escribir, mi nombre es Moisés Martínez, a mi compañero José Martínez o a mi compañero Manuel Ballesta. Ese es el teléfono también de España que podemos hablar y bueno, podemos indicarles cualquier duda que tenga, podemos hacer una reunión juntos y mostrarle pues, más detenidamente cómo trabaja el programa. Y ahora sí, pues sin más que comentar, si no hay ninguna duda, pues muchísimas gracias por su atención y le vamos a estar anunciando en la brevedad qué otros seminarios vamos a estar haciendo en el mes de julio y agosto, ya bueno, agosto-septiembre, que viene el verano aquí en España y bueno, pues la gente está bastante, digamos, de vacaciones y es más complicado. Así que nada, pues muchas gracias por su asistencia y nos vemos en el próximo seminario web. ¡Feliz verano!